Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos. Este es Noche Buenos Días, el programa que originamos desde la ciudad de Medellín para Caracol Radio en Colombia, en AM y en FM, Caracol Miami, Frecuencia Latina, Caracol Nueva York. También ustedes disfrutan de nuestro Royal Audio www.caracol.com.co, el club virtual de oyentes de Noche Buenos Días www.onvd.net y el canal 982 de DirecTV. El saludo muy cordial de nuestros compañeros en la parte técnica, hoy en Bogotá, don Ricardo Bedoya, la coordinación noticiosa con los periodistas Marta Patricia Castellanos, Carlos Castro, en Conmutación y Sistemas Carlos Bernal, en la ciudad de Medellín don Gilberto Palacio, y con mucho gusto les estamos hablando Juan Manuel Serna y Néstor Armando Alzate. Bienvenidos, ya estamos aquí de regreso. Un momento en que obviamente se miraban con muchísimo recelo, y cualquier cosa podría ser interpretada como... eventualmente dijéramoslo, si no una agresión, sí por lo menos una potencial agresión. Y cualquier cosa era posible y era válida. Inclusive fue una época en la que se organizaron grupos de estudios, aún en el terreno psíquico, intentando encontrar en individuos con una enorme capacidad psíquica, ya fuera telepática, que pudieran tener don de ubicuidad o viajes astrales y cosas por el estilo, pues que en su momento fueron muy debatidas y obviamente que también de cierta manera descalificadas. Se conformaron estos grupos por parte de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, porque asumían que los otros seguramente tenían bajo la manga ases que al no ser de dominio público, pues el hecho de que no pudieran ser, dijéramoslo, interpretados o descifrados esos códigos, implícitamente eso significaría un peligro potencial. Lógicamente que las cosas cambiaron un poquito, aunque no mucho, una vez que el secreto de cómo fabricar la bomba atómica llegó a manos de los soviéticos. Entonces ya se equilibraron los poderes. Pero antes de eso, y entendiendo que desde la época misma de Hitler, es decir, en la guerra, y antes de la Segunda Guerra Mundial, había organizado grupos para tratar de crear armas lo suficientemente devastadoras como para ganar la guerra, o para tener una cierta superioridad sobre el contrincante. Pues lógico es que se trabajara en diferentes campos, y de hecho eso fue lo que ocurrió con la Operación Manhattan, aquella operación que, liderada por Oppenheimer, condujo a el descubrimiento de los mecanismos, pues, de cómo operaba la fusión y la fisión nuclear, lo cual se tradujo en la construcción de la bomba atómica, que, probada el 16 de julio de 1945 en Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos, le dio la medida Truman de lo que podría llegar a ser con esta arma, y que para él, de acuerdo con lo que la historia ha pretendido disculparlo, eso terminaría la guerra y evitaría la muerte de millones de norteamericanos, según ellos. Y en función de ese mayor número de víctimas, pues lógico, era lícito, según su mentalidad, que se sacrificaran cientos de miles de vidas antes que millones de seres humanos. Es decir, vidas japonesas en este caso, millones de habitantes de los Estados Unidos, y entonces, según eso, era lícito que se sacrificaran los japoneses en vez de que fueran los norteamericanos. O los norteamericanos no, los estadounidenses. Y entonces, si ya habían alcanzado eso, si habían llegado a construir la bomba atómica, era previsible que de cualquier manera, o que más adelante, y de acuerdo con todos estos experimentos, pues la Unión Soviética también tuviera su tapado, su guardado para enfrentar a los Estados Unidos en una eventual confrontación, dijéramos, lo directa entre ambas potencias, lo cual ellos se cuidaron
de ellos se cuidaron muchísimo los estadounidenses y los soviéticos, y por eso fue que pusieron o desarrollaron una guerra, dijéramoslo, por interpuestas naciones, es decir, pusieron a pelear a Corea del Norte con Corea del Sur, luego ese proceso de descolonización en África, y entonces los unos respaldaban a los rebeldes, los otros entonces respaldaban el régimen, y viceversa. Cuando los soviéticos respaldaban a los rebeldes, los gringos al régimen, y obviamente que era una tensión permanente. Y en ese escenario aparece, como decíamos, ellos suponían que los otros tenían armas secretas, o que por lo menos estaban experimentando con cosas muy extrañas. Y entonces en ese escenario aparece el fenómeno de los ovnis, y que precisamente un gobierno como el de Estados Unidos, pues obviamente que en la Unión Soviética todo sobre todo se cubría, o cualquier hecho inusual se cubría con un manto de duda, o simplemente una niebla que tapaba todo lo que pudiera trascender, y que filtrado a Occidente diera muestras de debilidad por parte de los soviéticos, mientras que en ese sentido pues una prensa un poco más libre, dijéramoslo así, tenía acceso a esa información, y esa información manejada por los medios significaría ni más ni menos que pondría en evidencia la fragilidad del sistema de defensa de los Estados Unidos. Era impensable que Estados Unidos no pudiera enfrentar unas fuerzas representadas por esos objetos extraños que surcaban el cielo, y que a todas luces ellos ni podían confrontarse con esas fuerzas, ni siquiera las entendían, y mucho menos sabían qué tipo de tecnología poseían. Y si estos vehículos surcaban los cielos de Estados Unidos de una manera tan abierta, dijéramoslo, a ver, ¿qué palabra podríamos utilizar ahí? Casi que cínicamente, mejor dicho. Si podían surcar sus cielos, pues obviamente eso era un signo de fragilidad, de vulnerabilidad del sistema. Un sistema que no era capaz ni de explicar el fenómeno, y si no explicarlo, con mayor razón enfrentarlo. Y entonces se dieron a la tarea de desinformar en ese sentido, tratando de explicar cualquier fenómeno de estas características, cualquier avistamiento. Siempre se pretendía explicarlo a la luz de los globos sonda, de los satélites, que pues todavía eran muy incipientes, pero ya para los años 60 ya eran una realidad. Entonces globos sonda, globos de todo tipo, aviones prototipo, con ellos se explicaban esos avistamientos que no podían manejar. Y esa desinformación, lógicamente, que sembraba dudas que se instalaron en la psiquis de todos es decir, prácticamente de todos los ciudadanos estadounidenses, que a fuerza de escuchar lo mismo terminaron por creer que todo era simplemente dijéramoslo, era o una broma o una estafa o algo por el estilo, y terminaron por no pararle como muchas bolas, pero precisamente por esa campaña de desinformación. Pero resulta que los hechos eran más apabullantes que las explicaciones, y de hecho desde aquella época todavía subsisten muchísimas dudas sobre las instalaciones secretas de Estados Unidos, sobre la manipulación de alienígenas, es decir, extraterrestres que habrían caído con sus naves en territorio estadounidense. Recuérdese el ovni del Socorro, Nuevo México, el de El Álamo también en Nuevo México. Recuérdese, por ejemplo, el incidente de Roswell, que ha sido tan sonado, y según el cual Estados Unidos tendría en su poder los cadáveres, algunos inclusive llegan a calcular, de hasta 65 alienígenas muertos,
algunos de los cuales lograron sobrevivir a esos accidentes y que simplemente durante algún tiempo pudieron ellos darles información a los norteamericanos o a los estadounidenses sobre su tecnología. Pero eso pues obviamente que sigue estando en el terreno de la especulación, esa parte sigue estando en el terreno de la especulación, aunque a veces las pruebas son supremamente sólidas para poder sustentar el argumento de que en efecto no solo existen los extraterrestres, sino que han interactuado también con los seres humanos. Y como decíamos, los hechos eran a veces más apabullantes que las explicaciones con las que se pretendía simplemente descalificar el fenómeno como algo anodino, pues que no tenía ninguna importancia. Y por mucho que intentaran pues explicarlos, pues tal vez algunos podrían, en algunos casos se podía hacer, y la explicación por ellos dada sería creíble, pero en otros casos la realidad era tan insoslayable que no podían de ninguna manera desvirtuarla, por más que lo intentaran. Y en ese contexto, lógicamente, fue terminando ese decenio de la posguerra de 1945 a 1950, y especialmente entre el 45, más el 46, el 46 y prácticamente por toda el decenio siguiente, pero en esa época entre el 46 y el 49 hubo una febril actividad de los ovnis y avistamientos por todas partes, porque de acuerdo con los estimativos que hicieron estudiosos como, bueno, yo no sé bien la pronunciación, pero un francés llamado Aimé Michel, considerado uno de los expertos más respetables en el estudio de los ovnis, y como él, Chatelet y otros tantos, ellos encontraron un patrón que era una constante y que tenía que ver también con algunas condiciones, dijéramoslo, astronómicas, en el sentido de que dependiendo de la época del año y de la rotación de los planetas y del cumplimiento de algunos ciclos, se daban unas oleadas que a veces esas oleadas eran tan nutridas que no se había terminado de hablar de un caso cuando ya estaba apareciendo otro caso, y así por el estilo. Pero realmente yo creo que la coyuntura específica o el punto de partida, entendido como el origen de todo, por lo menos en esta época, y eso sí, aclarando que no es que el fenómeno no se hubiera visto antes de esta fecha de la que voy a hablar, sino que como no se tenían referentes, especialmente a principios del siglo XX y de ahí para atrás, a lo largo de toda la historia, siempre ha habido una constante, y es que en las diferentes épocas de la humanidad han sido avistados en el cielo fenómenos que obviamente se tratan de explicar a la luz del pensamiento de esa época. Y obviamente que en épocas como el medioevo y demás, se veía un fenómeno extraño en el cielo, y obviamente o era una señal divina o era una señal del demonio, pues. Recuérdese que inclusive hasta en alguna oportunidad se llegó a excomulgar el cometa Halley, cuya periodicidad todavía no se había demostrado por parte de Edmund Halley. Y un papa, sería Calixto III, sí, creo que fue Calixto III, simplemente lo excomulgó. Pero se sabe que en la época de Carlomagno, hubo un año específico en el reinado de Carlomagno, en que llovieron animales, ranas, peces, trozos de carne y cosas por el estilo. Y que obviamente esto era explicado desde la perspectiva satánica,
En la época de Napoleón también fueron avistadas luces en el cielo. En la época de los cristianos primitivos, en la época de los romanos, del Imperio Romano también. En fin, no es un fenómeno nuevo, pero simplemente no se podía entender como un fenómeno ufológico como lo entendemos hoy, sino que simplemente se explicaba a la luz del pensamiento de la época y del conocimiento que se tenía. Y pues no podía ser de otra manera. Hasta en la Biblia se habla de los famosos carros de fuego y todas estas cosas, de Eliseo y demás. Pero resulta que en esta época moderna, cuando ya se podría decir que se dividió en dos, a partir de la fecha que vamos a mencionar, eso ocurrió el 24 de junio, un día como hoy, de 1947. La historia es que ese día era un día límpido de un cielo azul bellísimo y había un gran revuelo en Estados Unidos, específicamente en Washington, porque había desaparecido un avión. Si no estoy mal, creo que un B-29 o algo por el estilo había desaparecido en los alrededores de Mount Rainier en Washington. Y entonces un gran avión de transporte de la Marina, y que se asumía había caído en el sur oriente de Mount Rainier, en las cercanías, en el estado de Washington. Y entonces, pues obviamente que la Fuerza Aérea Norteamericana, pues, o de Estados Unidos, estaba buscándolo por todas partes. Resulta que ese 24 de junio de 1947, un señor llamado Kenneth Arnold, él era un vendedor de equipos para apagar incendios, y pues tenía que viajar por todo el país, pero como además era un piloto avezado, él tenía, para poder cubrir sus rutas, él tenía una avioneta Callard que era diseñada para despegar a gran altura y que podía aterrizar en terrenos accidentados y pistas cortas. Y entonces resulta que él, en su correría ese día, no había podido salir del aeropuerto de Chehalis como ya lo tenía programado y según su carta de navegación, pues. Y como a las 2 de la tarde por fin pudo despegar, y él iba hacia el aeropuerto de un pueblito llamado Yakima, también en el estado de Washington. Pues decíamos que iba con una hora de retraso a causa de la búsqueda de ese avión de transporte de la Marina. Pues él, para poder llegar a Yakima, al aeropuerto de Yakima, tenía que pasar por las inmediaciones de Mount Rainier. Y pues si estaba en el área, digo, pues hombre, yo también voy a echar una ojeada a ver si de pronto puedo ver el avión. Y logró una altura de aproximadamente unos 5.000 metros. Y antes de enrumbarse directamente pues por la ruta hacia Yakima, decidió sobrevolar Mount Rainier y dar una vuelta a ver qué podía ver. Se fue por la cara occidental, buscando pues que de pronto la nave estuviera por ahí enquistada en alguna de esas laderas, se hubiera estrellado por ahí, y llegó hasta una pequeña cima, que dijéramos es como un escalón antes de la cima misma, y siguió observando. Desde ahí de donde él estaba podía divisar un pueblito llamado Ashford, pero como no pudo ver nada que se pareciera al avión perdido, él descendió hasta una ciudad cercana llamada Mineral, y de allí, después de haber descendido
porque ya pues hacía rato estaba sobrevolando y parece pues que no tenía el suficiente combustible. Ripostó, es decir, cargó de nuevo combustible y se volvió a elevar hacia Mont Rainier y descendió a más de 9.000 pies. Resulta que ya él había perdido el interés de buscar ese avión, porque además lo estaba cogiendo la tarde para llegar a Yakima y de ahí pues a ir a visitar a unos clientes. Y entonces, según decía él posteriormente, el aire estaba tan tranquilo y la tarde tan límpida y el cielo tan azul, que según dicen pues los pilotos, cuando encuentran un cielo de esas características, el vuelo para ellos es un placer y se dedican a observar el cielo. Pues eso fue lo que él hizo, y notó que cerca a él, relativamente cerca a él, había un avión de C-4 a su izquierda y estaba pues muy por encima de él, a 14.000 pies de altura. Pero cuando él llevaba 2 o 3 minutos después de haber avistado ese avión, se reflejó en la cabina de su avión como un rafagazo, como si fuera un flash, y muy fulgurante. Él pues había estado como ensimismado observando el cielo después de ver ese DC-4, pero cuando lo sacó de su ensimismamiento este rafagazo, miró hacia la izquierda de Mont Rainier y observó una formación de 9 objetos de un aspecto muy particular que volaban en dirección norte-sur y estaban más o menos a su misma altitud. Y entonces él supuso que eran aviones que en aquella época pues llamaban a chorro, aviones a chorro. Y cada algunos segundos, pocos segundos, 2 o 3 de los objetos descendían o cambiaban ligeramente de rumbo, de manera que el sol se reflejaba directamente sobre ellos y obviamente quedaban esos visos plateados. Y entonces la curiosidad pudo más, se dedicó a detallar esa flotilla que se estaba desplazando. Pero resulta que como estaban casi a la misma altura, él no podía determinar qué tipo de formación era la que... en qué tipo de formación estaban pues los aviones, es decir, una formación en delta, en línea recta, bueno, ellos tienen su tecnolecto, pues sus palabras específicas para describir ese tipo de formaciones, que yo no las conozco. Pero sí le llamó poderosamente la atención al verlos, era que ninguno de los aviones, o pues de esos aparatos que él veía, tenían cola. Pero con todo y ello, él supuso que al verlos, al mirarlos, estarían ofreciéndole más como el frente del avión que de costado, pero como logró acomodarse un poquito, porque le llamó poderosamente esa la atención, pudo verlos de costado y resulta que ninguno tenía cola. Sin embargo dijo, bueno, puede ser que me esté jugando una mala pasada, un cielo tan azul, un sol tan esplendente y el brillo que se refleja en estos aparatos probablemente me puede jugar una mala pasada. Y entonces siguió pensando que eran aviones con propulsión a chorro. Pasaron por un lado del Mont Rainier en dirección sur y se perdieron tras una cadena de montañas, pero una vez que la pasaron se volvieron a ver en una perfecta formación, y él dice que era una formación de ganso. Cuando van volando forman como es una especie de punta de flecha y son regularmente 2 filas que se van abriendo y forman un ángulo en la parte delantera de esa formación. Y entonces le llamó también la atención el hecho de que parecían estar muy unidos cuando él pudo percibir que estaban en esa formación como de ganso, que estaban casi pegados uno junto a otro. Un momento en que él creyó que toda esa formación era uno solo, y ahí sí le fue entrando a él como miedito.
Sin embargo, pues obviamente era un hombre, un piloto experimentado y de cabeza fría, y entonces dejó de sí los temores, pero sin embargo siguió atrapado por esa visión es decir, por esa formación que seguía desplazándose. Y resulta que hubo un momento en el que, viéndolos como los objetos mantenían una dirección definida, que se desviaban en la cima de la montaña, él calculó la distancia entre él y los objetos de más o menos unos 15 a 20 kilómetros. Y pues eso también le permitió tratar de calcular las dimensiones de los objetos. Pues vio que pasaron por una alta cima cubierta de nieve entre Mount Rainier y Mount Adams, y resulta que una montaña está frente a la otra, y él pudo ver cuando uno de los aparatos, el primer aparato, el que encabezaba la fila, pasó por Mount Rainier en dirección a Mount Adams. Y entonces, por esa, dijéramoslo, esa disciplina que tienen personas de estas características, le dio por calcular cuánto tiempo se demoraban para pasar el último objeto, para llegar de un sitio a otro, de una montaña a otra. Pues él vio cuando empezaron a desfilar, y empezó a contar el tiempo entre una montaña y otra, entre el primero de los objetos y el último, y calculó que la distancia entre una y otra montaña era de unos 10 kilómetros, y poco menos de 10 kilómetros, porque lo estaba calculando en millas, 5 millas. Entonces, mientras el primero, el de la cabeza, estaba alcanzando la otra montaña, el último apenas estaba entrando en la primera montaña. Y él determinó que emplearon 1 minuto y 42 segundos en recorrer 47 millas, que era más o menos la distancia, lo que equivalía a que iban a 1.656 millas por hora. Una velocidad impresionante, muy por encima de la velocidad del sonido, y eso lo acabó de sorprender más, pero con esa mente racionalista siguió pensando que podrían ser aviones con propulsión a chorro del ejército de los Estados Unidos. Pero con los visos que daban por los reflejos y demás, él percibió que obviamente la forma de los aparatos era absolutamente atípica a la luz de los patrones que tenían pues de los aviones, es decir, la forma atabacada en forma de cigarro, con unas alas, en la parte posterior pues quillas, bueno, en fin, todas estas cosas, y él no veía nada de eso. Pudo corroborar era que eran redondos, y hubo un momento en que pudo tenerlos en su visual a la línea del ala de su avión, y observó que eran planos, y que en el centro de los aparatos salía como una especie de promontorio, y él no encontró una mejor forma de describirlos posteriormente como de unos platillos, como tirar un platillo sobre la superficie de un lago, lo que llamamos pues el efecto piedra estanque, que uno tira la piedrita plana y ella se va rebotando de una en otra. Entonces, al observar con más detalle, pudo determinar que se parecían como a 2 platos, invertido el uno respecto del otro, como cuando a uno la mamá le servía la comida y se la dejaba tapada con otro plato. Se acostaba a ella y uno llegaba a las 2 o 3 horas y encontraba su comida tapada con otro plato. Los 2 platos, adosado el uno sobre el otro, o el uno contra el otro, tienen una forma muy particular, y eso fue lo que él vio, y entonces lo describió como platillos volantes. En ese momento se acuñó ese término de platillos volantes, que ha hecho carrera, y que de ahí en adelante fue la designación genérica para cualquier tipo de aparato que no encuadrara dentro de los patrones normales de la aviación. Entonces se le llamó platillo volante.
obviamente sus siglas en inglés UFO. Pues después de todo esto, cuando él descendió y contó lo que había visto a un periódico, la Fuerza Aérea concluyó que la observación era simplemente un espejismo, dijo pues la Fuerza Aérea. Y que le pudiera, es decir, la refracción de la luz le pudo haber jugado una mala pasada pues a Kenneth Arnold, pero un piloto experimentado con miles de horas de vuelo difícilmente se podía equivocar en ese sentido. Sin embargo, pues eso fue lo que acogieron y fue lo que dijeron los de la Fuerza Aérea y con eso trataron de saldar la opinión y se acabó el cuento. Pues resulta que él, además de eso, pues era un hombre que había sido deportista, había jugado fútbol americano, sus estudios los había podido adelantar, él era ingeniero, los había podido adelantar gracias a que tenía una enorme habilidad para los deportes, y así pudo terminar sus estudios porque su familia no era de buenos recursos. Pero resulta que se dañó una rodilla y se tuvo que retirar del deporte. Entonces empezó a trabajar precisamente en la fabricación y distribución de aparatos automáticos contra incendios. Entonces él, entre otras cosas, como decíamos, volaba en una avioneta que recién había comprado, de unas características especiales, y la tenía, además era un piloto muy avesado del que no se puede decir que podría haberse confundido, porque inclusive él lo describe como que en muchas oportunidades le tocaba aterrizar y despegar en prados, en potreros que llamamos nosotros, sin que nunca hubiera tenido un accidente. Inclusive él decía que había aterrizado en 283 prados y tenía acumuladas más de 3.000 horas de vuelo. Y entonces, pues su testimonio tenía que ser relativamente creíble. Yo quiero leer alguna, es decir, esto que estoy tomando, lo estoy tomando del famoso Blue Book, el libro azul, que escrito por Brad Steiger, recopila toda la información allegada por el gobierno de los Estados Unidos y que durante muchísimos años la mantuvo en secreto. Y son pues documentos que se cruzan los distintos organismos del Estado, naturalmente tomando de primera mano los testimonios de quienes observaron estos avistamientos y lo mantuvieron en secreto. Y este Brad Steiger tuvo acceso a esta información y la publicó, obviamente pues que él formaba parte también de este grupo, y luego de ser publicado este libro, el Blue Book, fue recogido por el mismo gobierno de los Estados Unidos y se escapó una edición muy limitada, de la que afortunadamente yo tengo un ejemplar. Y entonces ahí él da un testimonio y este testimonio lo consigna precisamente en el Blue Book. Y miren lo que él dice: el martes 24 de junio de 1947 había terminado mi trabajo para la Central Air Service de Chehalis, Washington, y a las 2 de la tarde despegué de ese aeropuerto con la intención de dirigirme a Yakima, Washington. Bueno, ahí hace toda la descripción que ya más o menos les he contado. Y entonces parte del hecho de que se había perdido pues el famoso avión, y empezó a buscar el aparato y dice: como no pude ver nada que se pareciera a la nave perdida, di un giro de 300 grados a la derecha por encima de la pequeña ciudad de Mineral y me dirigí nuevamente a Mont Rainier. Me elevé a una altitud de 9.200 pies. El aire estaba tan tranquilo ese día que el volar se convertía en un auténtico placer, y como hacen casi todos los pilotos cuando están a gran altitud y se encuentran en esas condiciones atmosféricas, puse mi avión en dirección a Yakima, Washington, que estaba casi al oriente de mi posición, y me senté a observar el cielo y la tierra. A mi izquierda, a unas 15 millas de distancia y creo que a 14.000 pies de altitud, había un DC-4. El cielo y el aire eran tan límpidos como el cristal. Apenas llevaba 2 o 3 minutos con ese curso cuando observé sobre mi avión el reflejo de un fulgor brillante. Me sorprendió, pues creí que se debía a que me encontraba muy cerca de algún otro aparato. Escudriñé el cielo en todas las direcciones, pero no pude encontrar el origen del reflejo hasta que miré hacia la parte septentrional izquierda de Mont Rainier, en donde observé una cadena de 9 aparatos de extraño aspecto que volaban de norte a sur a una altitud aproximada de 9.500 pies con una dirección definida de unos 170 grados. Se aproximaban rápidamente a Mont Rainier, por lo que supuse se trataba de aviones con propulsión a chorro. De cualquier manera, el caso es que descubrí que el reflejo procedía de ellos, pues cada pocos segundos 2 o 3 descendían o cambiaban ligeramente de posición, de forma que el sol incidía en ellos en un ángulo que permitía el reflejo directo en mi avión.
Bueno, él sigue haciendo pura descripción, que es básicamente pues lo que les he venido contando. Y pero quiero aquí como la parte final más bien. Cuanto más los miraba, más aumentaba mi asombro, pues estoy familiarizado con la mayor parte de los objetos que vuelan cerca de tierra o a gran altitud. Observé que aquella cadena de objetos pasaba por una cresta cubierta de nieve situada entre los montes Rainier y Adams, y que cuando el primero rebasaba el lado sur de la cresta, el último entraba por el norte. Como yo volaba en la misma dirección de la cresta, la medí y concluí que sería de unas 5 millas, lo que me permitió suponer que esa era la extensión de la formación de los objetos. Pude determinar su rumbo con gran precisión gracias a que había unas altas cimas a un lado de ellos, mientras que las más altas se encontraban al otro lado del rumbo que mantenían. Cuando la última unidad de la formación pasó por la alta cima meridional cubierta de nieve de Mount Adams, miré el secundario y comprobé que habían recorrido la distancia en 1 minuto y 42 segundos. En aquel momento ni siquiera esa velocidad me sorprendió, pues estaba seguro de que al aterrizar obtendría alguna explicación de lo que vi. Algunos periodistas y expertos sugirieron que había estado viendo reflejos e incluso un espejismo. Es totalmente falso, pues no solo observé los objetos a través de los cristales de mi avioneta, sino que abrí las ventanillas laterales y pude hacerlo sin que nada se interpusiera entre ellos y mi vista, sin gafas de sol. Aunque a alguien que esté en tierra 2 minutos le resultan un tiempo muy breve, un piloto que esté en el aire puede mirar un gran número de cosas, y a cualquiera de ellas que se halle dentro de su campo de visión la verá probablemente unas 5 o 6 veces. Continué la búsqueda del avión perdido durante otros 15 o 20 minutos, pero lo que acababa de observar comenzó a ocupar mi mente. Me encontré desasosegado, por lo que tras una última ojeada a Tieton Reservoir me dirigí hacia Yakima. Debo añadir que mi observación completa de esos objetos, a los que incluso pude seguir parcialmente mientras cruzaban Mount Adams, osciló entre 2 minutos y medio y 3, aunque cuando alcanzaron Mount Adams ya estaban fuera de mi campo de visión para poder determinar sus formas. Como es de suponer, cuando el sol se reflejaba en algunas de sus unidades, estas parecían totalmente redondas. Estoy haciendo un dibujo de la forma que observé en ellos en el momento en que pasaban por las crestas nevadas y por Mount Rainier. Cuando volaban rectos, solo eran una delgada línea negra, pero cuando dieron un salto fue la única ocasión en la que pude obtener alguna indicación de sus tamaños. Mantenían una altitud casi constante, no parecían subir o bajar, como hubiera ocurrido de haber sido cohetes o proyectiles de artillería. Estoy convencido de que se trataba de algún tipo de avión, aunque en muchos aspectos no se ajustaban a los tipos convencionales que conocía. Y ahí se remite a otros observadores que en tierra también habían captado lo mismo, pero que precisamente por la distancia pues no habrían podido determinarlo con tanta precisión como él lo vio. Y por aquí dice, tengo cartas de los Estados Unidos y de gente que afirma que estos objetos han sido vistos en otras partes del mundo. Hubiera dado cualquier cosa ese día por haber llevado conmigo una cámara de cine con una lente de telefoto, y desde entonces no voy nunca sin una. Cuando aterricé en el aeropuerto de Yakima, Washington, conté lo que había visto a un buen amigo, Al Baxter, quien me escuchó pacientemente y se mostró cortés, aunque bromista, pero no me creyó. No medí con precisión la distancia entre las 2 montañas hasta que aterricé en Pendleton, Oregon, el mismo 24 de junio, en donde conté lo que había observado a varios pilotos amigos. No se rieron ni se burlaron, pero sugirieron que debía tratarse de misiles o de algo nuevo. Algunos expilotos del ejército me dijeron que antes de entrar en combate sobre el mar, les habían advertido la posibilidad de ver objetos de forma similar a la por mí descrita, y me aseguraron que no estaba soñando ni enloqueciendo. Y cita a un piloto cuyo nombre no aparece, antiguo piloto de la Fuerza Aérea de la Armada, quien realiza ahora operaciones de espolvoreo en Pendleton, Oregon, y le dijo, estoy convencido de que lo que observó es un tipo de nave impulsada por cohetes a chorro que está en proceso de comprobación por parte de nuestro gobierno, o incluso de algún gobierno extranjero. De cualquier forma, las noticias de lo que había observado se esparcieron bien pronto, y antes de terminar la noche estaba recibiendo llamadas telefónicas de todas partes del mundo. Hasta la fecha no recibí una sola llamada de burla o escepticismo. El único escepticismo que conozco es el impreso de los periódicos. Para mí, todo esto no es, como para mucha gente, algo divertido. Lo considero absolutamente serio, pues el hecho de que haya observado algo de lo que ni Mr. John Doe en la esquina de la calle, ni Pete Andrews en su rancho, no hayan oído hablar, no significa que no exista.
Aunque he invitado al ejército y al FBI para que investiguen la autenticidad de mi historia y examinen mi capacidad mental o física, no he recibido ninguna muestra de interés por parte de estas dos importantes fuerzas protectoras de nuestro país. Supongo que tras los informes que di a la United en Associated Press y en 2 ocasiones por radio, recorriendo la nación, si nuestra inteligencia militar no conociera lo que observé, hubieran sido los primeros en venir a visitarme. Bueno, en fin, ahí pues como que se podría decir que termina como la descripción que hace Kenneth Arnold, que entre otras cosas, y aquí en el libro aparece, hizo algunos dibujos de cómo eran estos objetos extraños y algunas características bien interesantes de los mismos, con torretas incluidas, con ventanillas adosadas a la parte superior, y que lógicamente desató una fiebre impresionante por esta historia, y que fue la puerta que abrió dijéramoslo, el interés del público en esta nueva época de los ya llamados platillos volantes. Como quien dice, la historia se partió en dos: antes de Kenneth Arnold y después de Kenneth Arnold en la descripción de los platillos volantes. Y esto que él observó desató además una serie de testimonios de todas partes que habían sido guardados por quienes habían visto a los objetos, simplemente porque asumían que de contarlo serían calificados de locos. Pero cuando Kenneth Arnold lo contó, animados por él, por la declaración de él, empezaron a contar avistamientos que habían tenido en todas partes de Estados Unidos, algunos de Europa e inclusive algunos de la Unión Soviética. Pero ya seguimos hablando de esta historia y vamos con el informativo y ya volvemos.